Aún me estaba adaptando a mi nueva vida al otro lado del país. En los últimos meses tomé la costumbre de invitar a comer a un chico llamado Bagre. Antes de conocerle, no creía en cosas sobrenaturales, pero tras un viaje por el pantano me vi obligado a aceptar que había cosas más allá de lo natural en el mundo. De alguna manera, este hecho no cambió mi perspectiva de la vida. Seguí como si nada, por supuesto. Mientras me mantuviera alejado de esas amenazas sobrenaturales, estaría a salvo. Al menos, eso creía. De alguna manera, este hecho no cambió mi perspectiva de la vida. Seguí como si nada, por supuesto. Mientras me mantuviera alejado de esas amenazas sobrenaturales, estaría a salvo. Al menos, eso creía. 2 días a la semana pasaba la hora de la comida con Bagre, quien era, un bagre, un pez gato, un siluro o como quieran llamarle. Parecía humano, pero yo sabía que era algo más. Quizá no solo un pez, sino algo mucho más peligroso. Como le compraba comida, nos hicimos amigos. Prometió protegerme si tropezaba con algo antinatural que amenazara mi vida. Podía intuirlo. Un ser muy poderoso en un cuerpo tan pequeño, pero aún así nunca tendría que preocuparme por perder una pelea. Eso era lo que yo pensaba. En mi hora del almuerzo estaba en nuestro lugar habitual. Bagre no había aparecido todavía y me preocupaba. Nunca dejaba pasar su comida gratis. Las únicas veces que no quedábamos era si mi trabajo se interponía. A medida que pasaban los minutos, me preocupaba más y más por él. No tenía teléfono y no había forma de contactarlo para ver si estaba bien. Justo cuando parecía que los nervios iban a apoderarse de mí, un hombre se detuvo junto a mi mesa. De un vistazo noté que era obvio que conocía a Bagre y que como él, no era humano. Tenía el cabello largo y despeinado. Unos ojos tan claros que parecían no tener color me miraron fijamente. Estaba envuelto en una manta rota y sucia, y sus pies descalzos sobresalían por debajo de esta. Me miró fríamente con el rostro algo oculto tras el pelo. Curiosamente, sentí como si lo hubiera visto antes, pero no podía ubicar su rostro. Bagre está en apuros. Tienes que salvarlo. Sígueme. Sin darme tiempo a responder, se dio la vuelta y se alejó. A mí se me revolvió el estómago. Las imágenes de aquel amable muchacho pasaron por mi mente mientras me levantaba tropezando con mis propios pies en mi prisa por seguir a aquel hombre. Llamé al trabajo diciendo que había surgido una emergencia familiar y que necesitaba el resto del día libre. Como aún no había faltado ningún día, mi jefa me dio el permiso. Seguí haciéndole preguntas al desconocido sobre Bagre y lo que estaba pasando, pero no respondió. En cambio, se detuvo mirándome con una cara que podría congelar el fuego. ¿Tienes coche? Asentí, y esta vez me siguió. El camino de vuelta a la oficina era corto, pero cada segundo pasaba con una lentitud imposible. Cuando llegamos a mi auto, se sentó en el asiento del copiloto sin hablar mucho. Aparte de darme indicaciones, se negó a responder a preguntas importantes. Condujimos hasta un pequeño muelle, con un bote de remos al final. Se colocó en la parte delantera de la barca, mirando hacia otro lado, manteniendo un equilibrio perfecto mientras yo me balanceaba como todo un novato al subirme. En el momento en que mis 2 pies estuvieron sobre la madera, la barca empezó a deslizarse sola por el agua. Después de lo ocurrido la última vez en el pantano, no tenía muchas ganas de volver a entrar en él. El estómago se me retorcía de estrés y miedo. Deseaba que el bote fuera más rápido para poder encontrar a mi pequeño amigo y, con suerte, sacarlo del apuro. Ni siquiera entendía qué podía hacer. Era un humano y me sentía indefenso ante cualquier amenaza sobrenatural. La embarcación navegaba por estrechos canales. El pantano que nos rodeaba era un asombroso pedazo de naturaleza lleno de criaturas y vida que nunca llegaría a comprender del todo. Aún era temprano, y sin embargo, la luz que nos rodeaba parecía dorada como si el sol se estuviera poniendo. Divisé a Bagre antes de que la barca lo alcanzara. Necesitaba virar alrededor de un terreno húmedo pero sólido. El chico estaba de espaldas, cubierto por una manta sucia en una orilla empapada.
No esperé a que el bote se detuviera. Salté corriendo hacia él. Me costó moverme por el suelo húmedo. Con los zapatos empapados y los pantalones mojados hasta las rodillas, avancé frenéticamente. Cuando lo alcancé, me desplomé junto al niño dormido, pensando lo peor. ¡Bagre! ¡Bagre! Llamé intentando despertarlo. ¿Qué le pasó?, exigí al hombre que se detuvo junto a nosotros. Mi amigo estaba pálido. Su respiración era débil y entrecortada. La manta que cubría al frágil muchacho estaba manchada con lo que temía fuera sangre. El hombre parecía casi sin emociones, para nada afectado por mi arrebato. Fue atacado por una criatura. Le arrancaron un órgano por quién sabe qué razón. Es resistente, pero no puede aguantar más de un día o dos así, contestó el sujeto en voz baja. Sonaba enfadado, pero era fácil ver que estaba molesto consigo mismo por no haber protegido a Bagre. Acomodé al niño en mi regazo y me asusté de lo frío que estaba. Puse una mano sobre su frente húmeda y sentí que iba a estallar. Las razones por las que me mudé al otro lado del país me asaltaron al verlo así. Las reprimí todas para concentrarme en lo que podía hacer. «¡Tenemos que llevarlo a un hospital!». El hombre negó con la cabeza. Si fuera tan sencillo, ya lo habría hecho. Por alguna razón me trajo aquí. Yo era su única esperanza. Sabía que haría cualquier cosa por salvar a este amable niño. Hay una criatura que vive en lo profundo del pantano. Ella puede hacer algo para curarlo. Sin embargo, no hace tratos con seres sobrenaturales. Puedo llevarte hasta ella. «Ponlo en el bote. Iremos ahora mismo». El hombre negó con la cabeza a lo que dije. Oí un ruido de bagre y seguí apartándole el pelo de la cara intentando calmarlo. No, debe quedarse aquí. El lugar al que vamos es peligroso. Puede que ni siquiera lleguemos. No puedo cuidarlo a él y a ti al mismo tiempo. Odiaba dejar atrás a Bagre mientras sufría así. Entendía por qué teníamos que hacerlo de esta manera y que realmente no había nadie a quien pudiera llamar para que cuidara al chico por mí. Si le decía a mi compañero, se llevaría al niño al hospital de inmediato. «No». Una vocecita salió del niño en mis brazos. Me alegré de que tuviera fuerzas para hablar, pero oír su voz me rompió el corazón. Quería matar a quien quiera que le hubiera hecho esto. En lugar de parecer dolorido, el niño me sonrió. No era su habitual sonrisa amplia, y eso hizo que se me apretara el pecho. «Turner, está bien. No arriesgues tu vida por mí». «¡No! ¡No está bien! De ninguna manera te vamos a dejar morir así». Levantó la mirada con una expresión tensa. Sabía que no iba a echarme atrás y lo último que quería era que un amigo saliera herido por su culpa. La idea de que alguien muriera por él podía dolerle más que un órgano arrancado. Yo lo protegeré. Ahora soy lo suficientemente fuerte. No necesito depender de ti y de tu fuerza. Así que tu amigo no morirá en el viaje. El hombre se mantuvo confiado en nuestra misión. Bagre no parecía compartir los mismos pensamientos. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro, sabiendo que no podía detenernos. «Por favor, vuelvan vivos, pase lo que pase». Le prometí que lo haríamos. Hablar agotó las fuerzas de Bagre y volvió a quedarse dormido. Le di unos momentos para que descansara, antes de levantar y colocar al niño bajo un árbol, esperando que fuera un lugar mejor que el agua sucia del pantano. El hombre me observó en silencio, mientras le prometía de nuevo a Bagre que le salvaría, y le depositó un fraternal beso en lo alto de la cabeza. Ahora me enfrentaba a todo un pantano de criaturas sobrenaturales muy por encima de mi poder y comprensión. Apenas sabía nada de esta zona porque hacía poco que me había mudado de una parte más fría del país. Este viaje sería una verdadera aventura hacia lo desconocido. Me volví hacia el hombre misterioso, dispuesto a seguir adelante sin perder más tiempo. Me hizo un gesto con la cabeza y fuimos de vuelta al bote.
No pude hacer otra cosa que sentarme mientras empezábamos a adentrarnos en el pantano. A medida que avanzábamos, se hacía más y más oscuro. El hombre tomó un palo grueso del fondo de la barca y enrolló un poco de tela en el extremo para hacer una antorcha. Después de encenderla, se colocó en la parte delantera del barco y lo levantó en alto para iluminarnos el camino. Debido a la oscuridad, era imposible ver más allá de la antorcha. Oía cosas parlotear en la oscuridad y chapoteos a nuestro alrededor. Con la pistola en la cadera, me sentí nervioso y dispuesto a desenfundarla. Puede que una pistola no sirviera de mucho contra los monstruos de este lugar, pero era mejor que nada. Finalmente, la barca tocó tierra y bajamos a un suelo húmedo en el que mis pies se hundían a cada paso. Hiperconsciente de todo lo que me rodeaba, seguía al desconocido guiándome por la tenue luz. El hombre no se había presentado y la sensación de haberlo visto antes no se desvanecía. Era resolver aquel misterio o dejar que el miedo a la oscuridad se apoderara de mí. ¿Nos conocemos?, le pregunté en voz baja. No. Ni siquiera apartó la mirada del camino. Conocía su cara, pero no su voz. Una ramita se rompió y no pude ver la causa. Como mi guía no pareció preocupado, no dejé de caminar. Sentía las palmas de las manos sudorosas por el estrés. Solo quería que nos diéramos prisa y salváramos a Bagre. Pero seguíamos caminando a paso lento. Tienes un arma, ¿verdad? No la uses a menos que sea necesario. No matará nada aquí. Solo los haría enojar aún más, me advirtió. Luego me echó una rápida mirada por encima del hombro. ¿Trabajas en la comisaría de la que nos llevamos el coche? Era una pregunta fuera de lugar. Asentí con la cabeza. No me explico por qué me lo preguntó en ese momento. De repente recordé por qué conocía a este hombre. Cuando pensé en su cara y en la comisaría, todos los días, caminando a mi escritorio, pasaba junto a un mural de fotos de agentes caídos de esa comisaría. ¡Eres Troy Gavin! ¿Qué demonios estás haciendo en este pantano?, solté. Su paso se detuvo un momento ante mis palabras. Luego, continuó su marcha. En algún momento este hombre fue humano y trabajó como detective 2 años antes de que yo consiguiera el trabajo. Había oído algo sobre su pasado, y poco a poco iba volviendo en pedacitos. Desapareció y se le dio por muerto, pero había una razón para ello que yo estaba olvidando. Es una larga historia, empezó. Bueno, no tengo nada más que hacer, aunque no quiero entrometerme en asuntos que no me competen, comenté, encogiéndome de hombros. Finalmente echó otra mirada antes de decidirse a responder mis preguntas. Era una señal de que estábamos en una zona más segura del pantano. Trabajé como detective en la misma comisaría en la que estás tú. Secuestraron y asesinaron a unas niñas. Pude localizar al asesino, pero el problema era que se trataba de un cura. Una combinación de un buen abogado y su maldito rebaño dándole una coartada falsa hicieron que se retiraran los cargos. Caminamos. La voz de Gavin se sentía cada vez más baja en la opresiva oscuridad que nos rodeaba. La linterna parpadeó y empecé a sentir que se me formaba un terrible pozo de hielo en el estómago. Los detalles del caso del que había oído hablar volvieron a mi memoria y me arrepentí de haberle preguntado. Sabía lo que había hecho aquel cura cuando salió libre. Gavin continuó. Cuando salió, yo y mató a mi hermana de 10 años. Sentí frío y necesité dejar de caminar. Gavin también se detuvo medio girando en mi dirección. Su rostro tenía una expresión sombría. Nunca debí preguntar. Sacudí la cabeza intentando despejarla. Yo lo siento mucho. Apuesto que ese abogado y la gente que respondía por él no podrían perdonarse haber ayudado a un monstruo como ese. Por un momento, Gavin casi pareció divertido a la luz del fuego. Algo se reflejó en su dedo y por primera vez vi un anillo de casamiento. Renunció a una vida humana normal de casado y se convirtió en otra cosa.
Sabía que el cura había muerto, pero no supe de los detalles de cómo había sucedido. Normalmente los policías nuevos no se enteran de los casos más antiguos, a menos que fueran realmente interesantes o relevantes. El abogado renunció. A los que dieron las coartadas falsas les arruinaron la vida de un modo u otro. Podía arrestar al cura por el asesinato de mi hermana, pero quería que todos sufrieran. Quería que ese abogado lo perdiera todo. Quería atormentarlo de la forma más dolorosa posible. Al final, lo hice. Encontré las 2 palabras que lo arruinarían por completo. Tragándome el nudo que se me formó en la garganta, casi no quería la respuesta que pedía. Una chica murió, pero ese abogado solo hacía su trabajo. Si hubiera renunciado a la defensa, quizá no se hubiera enterado de que el cura era culpable y hubiera seguido con su vida. No sabía qué pensar sobre la venganza de Gavin. ¿Qué le dijiste?, pregunté con voz tensa. Te amo. El corazón me dio un vuelco y mis ojos volvieron al camino. Este hombre hizo lo más cruel que se le ocurrió al casarse con el abogado que se sentía responsable del asesinato de su hermana pequeña. En lugar de acosarlo o agredirlo físicamente, lo sumió en un dolor emocional cada vez que éste mirara a su nuevo marido. No podía imaginarme ser tan desalmado como para hacer algo así. Cuando no respondí, Gavin se volvió para continuar. Yo pertenezco a este lugar. Ya era un monstruo antes de que Bagre me enseñara cómo convertirme en uno. Su voz seguía baja mientras empezábamos a caminar de nuevo. Me pareció oír algo luego del silencio que dejó su voz, pero respondí antes de empezar a tratar de encontrar la fuente. ¿Viniste aquí por culpa de lo que hiciste?, pregunté, incapaz de mantener la pregunta sin formular. De repente, un sonido surgió desde atrás. Era algo que no pertenecía al pantano. Era tan extraño y desconcertante que no pude evitar girarme para intentar averiguar qué lo producía. Eran palmadas, no aplausos dispersos, sino rítmicos, como si cientos de personas estuvieran aplaudiendo a la vez y en un solo compás. Nos habían encontrado. ¡No los mires!, advirtió Gavin, pero fue demasiado tarde. Cuando miré, la oscuridad se desvaneció de golpe. El pantano parecía estar al anochecer, pero con la luz suficiente para ver a simple vista. Mis ojos se adaptaron y observé innumerables figuras agolpándose entre los musgosos árboles. Aplaudieron, pero se detuvieron en cuanto mis ojos se posaron en ellas. Todos permanecían inmóviles, con las manos alzadas como en una plegaria. Todas y cada una de estas personas estaban muertas. Unos ojos brillantes y vacíos me miraban fijamente mientras percibía el olor. La carne podrida se desprendía de los huesos y la ropa colgaba de sus delgados torsos. Abrí la boca para gritar, pero no salió ningún sonido, ya que todos a la vez se abalanzaron sobre mí. Una mano me rodeó los ojos y Gavin me agarró el hombro por detrás para acercarme a él e intentar cubrirme. Sentí que el aire pasaba a toda velocidad mientras aquellas figuras corrían y las palmas volvían a sonar. Entonces grité, pero el ruido quedó ahogado por el de las palmas. Tan repentinamente como había sucedido, cesó. Gavin bajó las manos y volvió a la antorcha aún encendida que había dejado caer. Yo seguía temblando y respirando con dificultad, sin comprender lo que acababa de ver. La luz volvió a desvanecerse en una oscuridad que impedía ver si había más muertos mirándonos. ¿Qué? Balbuceé, incapaz de caminar. Gavin me sujetó del brazo y arrastró mi tembloroso cuerpo hacia adelante hasta que pude dar algunos pasos por mí mismo. Aquel hombre no tenía el más mínimo miedo, y ese hecho hizo que el pavor se extendiera por todo mi cuerpo. Acababa de presenciar la cosa más aterradora de mi vida, y Gavin ni siquiera se inmutó. Eso fue solo una marea. No te preocupes. Si no les prestas atención, no te verás arrastrado por ellas, explicó. ¿Eso? ¿Una marea? Este lugar... ¿Podría llegar a entender algo de él?, le pregunté.
Hizo una pausa y negó con la cabeza. Podía contármelo todo sobre este lado del pantano, donde él y Bagre vivían, pero yo seguía siendo humano. Nunca entendería qué criaturas vagaban por ahí, ni las razones de su existencia. Si tenía suerte, aquel ejército de muertos sería con lo único que nos cruzaríamos. Pero para mi desgracia, nunca he tenido buena suerte. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.